Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. Como cada miércoles estamos en nuestro programa La Semana Política, desde donde hacemos foco a la contingencia que por supuesto esta semana está tomada por completo respecto a los análisis, cómo hemos ido decantando los resultados de las elecciones del Consejo Constitucional y bueno, todas las implicancias que eso ha traído y las consecuencias en cadena para el espectro político en general. Hoy día vamos a hablar en particular respecto al factor del voto obligatorio a partir de los resultados y cómo reordena la correlación de fuerzas al interior del espectro político, cómo nos planteamos de aquí en adelante, y para eso estoy con dos expertos de la materia, dos académicos. Quiero saludar a José Viacaba, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. José, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos de conversación con el mostrador. Muchas gracias a ti, Francisca, por esta oportunidad también de compartir esta jornada. Y también saludo a Matías Barstedt del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y también investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias también por la conexión. Muchas gracias a ti, Francisca. Encantado de estar acá. Bueno, Matías, quiero partir contigo porque yo sé que desde el COES, a partir de lo que fue el plebiscito del año pasado, han estado analizando por medio de algunos estudios precisamente el tema del voto obligatorio y perfilando estos nuevos votantes que ingresaron desde el plebiscito pasado. ¿Qué nos dicen estas elecciones a tu juicio respecto al perfil de los votantes, los flujos de comportamiento que hemos visto en el último tiempo y cuál fue también las señales que esas votaciones nos dieron en estas elecciones? Efectivamente, en el marco del COES hacemos una encuesta que se llama la encuesta social longitudinal de Chile, que es una encuesta panel donde vamos entrevistando a las mismas personas anualmente y ya los hemos estado haciendo desde el año 2016. Entonces, tenemos como no solo la foto del momento y no solo la foto de la sociedad, sino las fotos que evolucionan de las mismas personas y vamos viendo cómo van cambiando o se mantienen más estables. Bueno, y en ese contexto lo que hicimos, en base a los registros de participación electoral del año 2016, perdón, del año 2017, 2020, 2021, buscamos entender el comportamiento electoral de las personas y el perfil sociopolítico de las personas según sus niveles de participación electoral. Y de ahí lo que nos emerge, entonces metemos como los datos a la juguera estadística y emergen tres grupos, de acuerdo, que tienen similares patrones de votación. Están los que siempre votan, ¿no es cierto? Votantes habituales les llamamos. Eh, Hay una categoría intermedia que les llamamos los votantes reactivos, como que entran y salen del electorado. Y un tercer grupo, y todo esto es bastante instintivo, ¿no es cierto? Un tercer grupo que son los no votantes, que son personas que no votaron cuya propensión a votar en las elecciones voluntarias fue muy baja, a pesar de que fueran de alta relevancia como el plebiscito 2020 y cosas por el estilo, pero que se ven constreñidos institucionalmente a entrar al electorado en 2022. Y ahí tenemos tres características súper distintivas. Uno, son personas mucho más, y esto es obvio, pero es interesante y es muy importante tenerlo en cuenta, son personas mucho más apáticas políticamente que sus contrapartes de los votantes habituales. Son personas que miran la política con recelo. ¿No sé? Yo sé que tenerlo como súper presente. Entonces desconfían de las grandes transformaciones, no porque quizás no estén de acuerdo con ellas, pero sino que ven el sistema que en el camino algo va a pasar. Entonces algunos se van a llevar la plata para la casa, ¿no es cierto? Corrupción, y entonces ven proyectos de infraestructura institucional de gran alcance o que el Estado tenga la capacidad de enfrentar grandes problemas sociales con mucho recelo. Segundo, son personas que, relativamente hablando, no son gigantes las diferencias, pero tienden a ser más conservadoras en términos valóricos que las personas que son votantes habituales. En el sentido, en el eje de temas como más socioculturales, moral sexual, multiculturalismo y todas esas cosas se alinean más con valores conservadores que con valores más de eh, progresistas. Entonces, si uno tiene estos dos elementos a mano, eh, uno puede, de alguna forma, así como son bien coincidentes con el resultado de la elección de esta semana, ¿no es cierto? Un grupo numeroso que fue a votar de nuevo, muy importante. Yo pensaba que la gente, ese grupo iba a votar menos, tenemos casi el mismo 85% de participación de septiembre, pero fueron a votar entonces y es un electorado más, llamémosle escéptico, una tercera característica que se me fue por ahí, más, que ve la política con más, en forma más instrumental, ¿no es cierto? Y más conservador. Y eso coincide mucho con la propuesta programática, creo yo, de Republicano.
Claro. Ahora, José, a propósito de estas características que nos cuenta Matías, ¿desde dónde, a tu juicio, el sistema político debiese procesar esta información respecto a cómo los partidos se plantean ante la ciudadanía? Por ejemplo, se ha entrado el debate si reforzar la identidad o no, si eso es estratégico hacerlo en estos momentos, y también si es que corremos riesgos de una sobrelectura de los resultados a propósito de lo que ofrece la política hoy día a la ciudadanía. A ver, en primer lugar, hay que entender que estamos en un super ciclo electoral que no ha terminado. Ya este super ciclo electoral, ¿no es cierto?, ha provocado una cantidad bastante inusitada precisamente de sufragios y es probablemente una opinión el hecho de que pueden haber ciudadanos que ya están cansados de este super ciclo electoral. Yo creo que los 2,5 millones de votos no válidamente emitidos, blancos y nulos, no es solamente, ¿no es cierto?, un tema de váyanse todos para la casa. Probablemente puede haber algo de cansancio, probablemente puede haber algo también de desinterés, probablemente puede haber algo de que todo este proceso no va a solucionar los problemas coyunturales, seguridad, salud, previsión, y por lo tanto hay que entenderlo también desde la perspectiva de un ciudadano más sofisticado. El ciudadano hoy día, lo decía Matías hace un segundo atrás, ¿no? El ciudadano hoy día tiene un mayor nivel educacional, probablemente que las generaciones pasadas, probablemente tiene mayor acceso a fuentes de información. Podremos calificar en otra instancia si efectivamente, digamos, permite que esto mejore o empeore la democracia, pero claramente es un ciudadano que tiene más herramientas para poder formarse una opinión. Ahora, también yo creo que el sistema político como que adolece cada cierto periodo de tiempo, digamos, de una condición de amnesia, ¿no? Porque yo me recuerdo hace unos 10 años atrás, cuando se instaló la discusión de la voluntariedad del voto, precisamente el problema era la cantidad de personas que no iban a sufragar, la cantidad de personas que efectivamente pudiendo sufragar lo hacían efectivamente emitiendo nulo y blanco. Entonces dijeron en ese instante, la solución es voto voluntario. Una década después, la solución es voto obligatorio. Creo que eso es lo único que hace al final es precisamente, ¿no es cierto?, provocar mucho más confusión en el electorado. Creo que un desafío importante del sistema político es mejorar realmente su estructura de oferta partidaria y programática. Y en ese sentido, Chile ha tenido avances. Tenemos, ¿no es cierto?, un sistema que financia las campañas y la actividad política de los partidos. Luego, también sabemos por distintas investigaciones que muchos partidos políticos rinden cuenta de cualquier cosa de esos recursos. Entonces, también hay una responsabilidad, no solamente el electorado, sino que la tarea que los partidos políticos hoy día están enfrentando, y sin lugar a dudas, una discusión para modernizar efectivamente el sistema de partidos en Chile creo que se vuelve absolutamente urgente y necesaria, más allá del guarismo, si son 15, 18, 20 o 5 los partidos que deberían existir, por lo menos la preocupación se instala más bien en la calidad. Y respecto de cómo todo esto afecta finalmente, ¿no es cierto?, en una suerte de continuidad o no continuidad, a mí particularmente me gusta emplear en estas horas recientes, después del día domingo, el concepto de adaptación, ¿ya? Yo creo que la política es adaptación. La política precisamente tiene que saber leer los momentos. Y creo que el gobierno está en esa encrucijada de leerlos precisamente y decir, esto es lo que efectivamente Chile necesita, lo mismo por el cual fuimos electos como autoridades hace más de un año, o eventualmente hay un mensaje mucho más profundo y que obliga a lo mejor al gobierno y a sus dos coaliciones a hacer sacrificios importantes en materias como el royalty minero, en materias como la reforma a la salud o en materia de la reforma de pensiones, porque un aspecto que no debemos olvidar es que la instalación del 7 de junio del Consejo Constitucional se le puede transformar a este gobierno en una tercera cámara legislativa. Y eso puede ser re complejo porque lo que los consejeros y consejeras de republicanos deliberen y acuerden podrían provocar efectivamente algún tipo de efecto en la trayectoria política de las actuales reformas y, por cierto, de las políticas públicas que el gobierno quiere implementar. Ujú. En ese sentido, Matías, a propósito de cómo el sistema político hoy día se replantea ante la ciudadanía, ¿qué nos dice todo esto también respecto a los niveles de adhesión a la democracia? Los niveles de adhesión a la democracia como sistema de gobierno, a propósito que a nivel mundial también está todo este debate respecto a los riesgos que hoy día adolece la democracia representativa en algunos países. ¿Qué señales hoy día podemos instalar sobre la mesa para poder hacer un análisis desde esa perspectiva? Es complicado el tema de la adhesión a la democracia. En el fondo,
está como toda la literatura, a fondo, o sea, ya, hoy día entonces tenemos un partido dominante, que es republicano, y que hay bastante debate en torno a cuáles como son las características, llamémosle como ya atributos políticos, normativos, ideológicos de republicanos, ¿cierto? Algunos dicen, sobre todo sus adversarios políticos, lo tildan como de derecha radical o de derecha populista. Em, y los partidos políticos que adhieren a derecha radical o a derecha populista generalmente tienen una relación un poquito más compleja con la democracia. Promulgan lo que se llaman como valores iliberales, sería más bien como lo que... Y acá hay todas unas discusiones semánticas bien grandes en la literatura, ¿no? Pero a grosso modo, derecha radical sería como derecha más iliberal, ¿no? Antidemocrática versus una derecha extrema, ¿no es cierto? Como una forma nacionalsocialismo, cosas así, que ahí abiertamente adhiere a formas no democráticas de autoridad. Yo tengo mis dudas respecto a republicanos. No me queda tan claro si se puede clasificar propiamente como una derecha radical o una derecha extrema. Yo creo que una derecha conservadora, bien conservadora, ¿no es cierto? Que suscribe explícitamente hacia una visión también como de valores tradicionales religiosos, católicos, que suscribe como lo hizo también la derecha en los 90, ¿no es cierto?, a un modelo de economía donde hay fuerte presencia de privados ¿no es cierto?, en la asignación de bienes públicos y en la distribución de bienes públicos. De alguna forma es como la U de los 90, creo yo, ¿cierto? En ese sentido, no creo que la incorporación de este nuevo actor venga a socavar en alguna dirección, ¿no es cierto?, la adhesión a la democracia o proponga un discurso que de alguna forma adhiera hacia valores iliberales que de alguna forma empiezan a socavar a nivel poblacional, ¿no es cierto?, la adherencia a la democracia. Yo los veo jugando el juego democrático con todas las de la ley, sin desmedro y que tengan orientaciones políticas más conservadoras de lo que estábamos acostumbrados hasta hacer de forma reciente. Ujú. Yo lo planteaba también en el sentido de este voto de castigo que se podría interpretar, o muchos analistas también, que ha sido una interpretación clara al sistema político más tradicional, ya que hoy día el tema de las coaliciones, en el fondo son las grandes coaliciones las que se vieron eh, fracasadas derechamente, tanto Chile Vamos como el oficialismo ante los resultados de republicanos. Si es que ese voto de protesta al sistema político tradicional nos pudiese inferir un cuestionamiento también a cómo ha estado funcionando la democracia hoy día, como desde esa arista, ¿no? Más allá como de los juicios que se puedan hacer en torno a la manera de hacer política de republicanos ya como aparte, ¿no? Claro, sí, sí, muy corto. Yo creo que en fondo lo que hay en Chile está claro, creo yo, hace rato ya, probablemente de forma bien nítida desde Bachelet 2 en adelante, hay como un sentimiento en la opinión pública como de anti-incumbencia, ¿no es cierto? Quien sea quien esté en el poder, le tiramos todos nuestros dardos, ¿no es cierto? Le atribuimos todo nuestro malestar social colectivo a quien esté en el gobierno. Piñera lo vivió en carne y hueso de forma muy fuerte. Y hoy día yo veo que el gobierno lo está viendo de forma muy fuerte. Entonces, esa antiincumbencia que está prevaleciendo en el clima de opinión, que es el factor que yo creo que gatilla que las personas se vayan de una punta a la otra, ¿no es cierto? O facilita eso. Entonces, si yo bien voté por Boric, hipotéticamente, pero resulta que estoy cabreado con el gobierno, como lo han hecho, entonces, bueno, me voy a republicano, ¿cierto? Y otro elemento importante, y esto es como de la cultura política chilena, es que en el fondo las adhesiones a los partidos, lo que se llama la identificación partidaria, es extremadamente débil, ¿no? Entonces, no hay en la población, o muy pocos grupos muy reducidos de la población, como barreras psicológicas a cruzar fronteras ideológicas grandes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que mucha gente que por votado por Boric históricamente, que dejó votar, pero que su época votaron por la concertación, hoy día votaron por republicanos y no ven mayor inconveniente en aquello, no hay ninguna como disonancia cognitiva en ese ejercicio. Entonces yo veo en todos estos vaivenes más antiincumbencia y debilidad de adhesión partidaria, más que una tendencia latente a deterioro democrático. Solamente, ¿no es cierto?, mencionar dos aspectos, ¿no? Primero, es que el superciclo electoral va también de la mano con un movimiento tectónico del sistema de partidos. No es algo precisamente anecdótico que en su oportunidad todo el mundo giró ante el sorpresivo resultado de la lista del pueblo,
El día de hoy tenemos un sorpresivo resultado ante Republicanos. No digo que Republicanos sea igual que la lista del pueblo, pero en esta suerte de buscar novedades y cosas distintas, parecen que efectivamente, ¿no es cierto?, el ciudadano no solamente está un poquito ya harto de la oferta tradicional, probablemente porque no existe oferta, y ese es el problema que tienen las grandes coaliciones políticas, ¿no es cierto?, clásicas, sino que además, ¿no es cierto?, como no existe una oferta tradicional, va en búsqueda probablemente de las alternativas que están un poquito más allá de las fronteras, ¿no? Y el gran desafío que va a tener particularmente republicano, poco lo que se ha estado conversando, ¿no es cierto?, es la gobernabilidad que va a tener que demostrar de aquí en adelante. Una cosa son ganar elecciones y otra cosa es conducir procesos. Republicano hoy día tiene su primera prueba de fuego en la trayectoria de la ruta del poder que seguramente quiere conquistar municipalidades, gobernaciones regionales, diputaciones y probablemente con Kast a la cabeza una candidatura presidencial el 2025. Ujú. Ahora para cerrar, José, te dejo al tiro la palabra antes de pasarle a Matías el comentario de cierre respecto a todo esto que hemos estado hablando en torno a la irrupción de los votantes que ahora ingresan con el voto obligatorio, el tema de la fragilidad en la fidelización de la gente con los partidos políticos o con ideologías estrictamente marcadas. ¿Cómo ante eso debiese evolucionar la agenda política en términos, por ejemplo, que estamos viendo en el Congreso hoy día? ¿Cuál sería el rumbo de las cosas? ¿Vamos a ver una polarización más marcada a la hora de debatir legislaciones o vamos a ver, por otro lado, un intento por lograr acuerdos efectivos y dotar, como tú dices, gobernabilidad, ya sea en el Congreso como en el Consejo Constitucional? ¿Cuáles son las tendencias que a tu juicio debiesen empezar a marcarse ahora? Mira, una de las cosas fundamentales que uno aprende, ¿no es cierto?, en los temas del poder, la ciencia política, etcétera, es que no se puede gobernar con la encuesta o con el tuit del momento. Ya aquí deben efectivamente existir proyectos y yo creo que una de las principales cuestiones es que los proyectos están en disputa. Están en disputa porque no son sólidos para poder defenderse ante los cuestionamientos de las oposiciones y tampoco son sólidos o creíbles por parte de la ciudadanía. Los 2,5 millones de votos nulos y blancos probablemente parten diciendo algo de eso, ¿no? Quizás voté por la alternativa A el 2021, luego voté por la alternativa B el 2022 y luego voté por la alternativa C. Y me cambié de alternativa porque sencillamente, ¿no es cierto?, lo que me habían ofrecido no se cumplió. El ciudadano hoy día no va a esperar 4 años para ver resultados. El ciudadano quiere ver resultados inmediatos hoy, pero también quiere ver un poco la conducción de dónde lleva, ¿no es cierto?, este barco llamado sistema político, donde los capitanes y toda la tripulación es efectivamente, ¿no es cierto?, la clase política y el gobierno a la cabeza. Creo que el gran desafío es construir un relato, no sé si necesariamente unitario y de bienestar general, pero construir un relato que le haga sentido a una mayoría importante de la clase política y también de la ciudadanía. Creo que ahí está la clave donde se va a jugar particularmente las siguientes días y semanas, y tengo precisamente la impresión, porque no hay una evidencia muy distinta, en que la situación no va a tender a desapolarizarse dentro de la clase política, sino que puede encrisparse mucho más por una simple razón. El próximo año hay elecciones y cuando los partidos políticos de coaliciones comienzan a observar elecciones, desafectan precisamente al gobierno de turno y comienzan a preocuparse por el salvataje individual y particular de la sobrevivencia que puede significar para el oficialismo terminar siendo oposición y la oposición poder optar efectivamente a ser oficialismo. Perfecto. Matías, para cerrar. Mira, yo creo que José tiene razón, pero voy a tratar de creer, o intentar creer que podamos tener un resultado un poco más favorable. Me voy a poner como optimista. En el fondo, justamente por la inmediatez que mencionaba José, en el fondo, creo que el gobierno está muy presionado por sacar resultados, sacar legislación. Y entonces, hoy día el debate que se está dando en el mundo de apruebo dignidad, socialismo democrático, si es que se vuelve, ¿no es cierto?, a posiciones originarias más fuertes. Yo creo que no tiene mucho asidero. Por el fondo, volver a posiciones más fuertes será como morir con las botas puestas, pero vaya a morir, po, ¿no es cierto? No voy a sacar ninguna legislación, y menos ahora que los grupos de oposición y oposición de derecha están tan electoralmente vigorosos, ¿no es cierto? Y por otra parte, creo yo, y acá está mi optimismo, mayor optimismo todavía, es que republicanos, también como mencionaba José, tiene la presión de la gobernabilidad, ¿no? Entonces quizás jueguen con una doble estrategia, como juegan en la convención, que quizás trabajen en forma un poco más eh, buscando consenso, ¿no es cierto? Mientras los diputados están todavía más atrincherados, ¿no es cierto? Sabemos que
por lo menos por si vemos, ¿no es cierto?, experiencias comparadas como Vox en España, el atrincheramiento es muy fuerte. Pero ojalá, creo yo, que la necesidad de darle gobernabilidad a la convención ¿cómo se llama? Chorrea un poco hacia el Congreso, porque hay muchas reformas que, bueno, esto lo sabemos todos, de alto alcance, que están paradas hace muchos años y que esta sociedad las necesita sacar adelante. Sí, bueno, me quedo con eso entonces, todo está por verse, recién estamos a unos 3 días de estar decantando los resultados y viendo las primeras señales al respecto, así que espero que podamos conversar en una próxima oportunidad, ya cuando veamos de qué manera fluye la conducción, ya sea desde los distintos espacios de poder, ¿no? El Consejo Constitucional, el Congreso, el Ejecutivo. Va a estar bastante interesante la conversación. Así que Matías, José, le agradezco mucho por el tiempo de conversación. Nos vemos y nos conectamos pronto para seguir analizando estos temas. Que esté muy bien. Ya, Francisca, Muchas muchas gracias, hasta gracias. luego. Chao, Chao, José. chao.